Bien, en esta oportunidad vamos a estar hablando del análisis del diseño curricular jurisdiccional de matemática, es decir, el análisis, un análisis parcial que se va a centrar en algunas cuestiones claves que ya estuvimos viendo en las clases de didáctica de la matemática y que tienen que ver con el ciclo básico de la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria, y en particular en el diseño curricular de la provincia de Chubut. Bien, nosotros les propusimos en la clase anterior con la profe Marisol trabajar el diseño curricular. En esta oportunidad nosotros hicimos hincapié en la fundamentación, que la idea era que ustedes vayan leyendo e interpretando, y de alguna manera analizando algunas cuestiones claves que nacen a partir de esta fundamentación. Nosotros aquí en la página 3, creo que es, lo que trabajamos algunas cuestiones que tienen que ver con algunas cuestiones nodales, ¿no? Una serie de cuestiones claves que trabajamos y que esperamos que ustedes hayan podido visualizar a partir de la lectura. En líneas generales, y para hacer algún tipo de síntesis, ¿no?, sobre esta fundamentación del diseño, vamos a traer dos cuestiones claves que son dos enfoques distintos, dos enfoques claves que se generan a partir de la lectura y que tienen que ver con el armado del currículum, es decir, el armado de la propuesta curricular. Esta propuesta curricular está de alguna forma pensada desde dos enfoques que podrían pensarse dos enfoques distintos. Un enfoque está ligado a considerar que el diseño curricular de alguna forma se establece para que los y las estudiantes se desarrollen de manera personal y se puedan integrar a la vida social y profesional, ¿sí? Es decir, que si yo de alguna forma tengo esa mirada sobre la enseñanza en general, entonces voy a estar posiblemente parada en este enfoque. Otro enfoque tiene que ver con pensar que los estudiantes deberían estar en la escuela para de alguna manera construir las cuestiones principales que tienen que ver con el conocimiento disciplinar. Es decir, de cada una de las disciplinas, yo voy a pensar en un campo disciplinario y voy a decir, bueno, los estudiantes y las estudiantes deben de alguna forma ir construyendo diferentes nociones de ese campo disciplinar en el que se está, ¿sí? El diseño curricular nuestro en la fundamentación remarca que si bien cada uno de estos enfoques es necesario, no puede ser suficiente, ¿sí? Entonces, de alguna forma, lo que está estableciendo es que pensemos estos dos enfoques, pero ligados entre sí, atravesados entre sí, no la necesidad de tener que pensar en uno y en otro, sino en los dos, ¿sí? Y hay alguna cuestión de lineamiento general, nacional, que viene, digamos, bajado desde el gobierno nacional, y que de alguna forma dice así: los estudiantes accederán a una formación que habilite a los estudiantes para resolver matemáticamente problemas de diferente índole en forma autónoma, a través de un tipo de trabajo matemático que permita a los alumnos interpretar información, establecer relaciones, elaborar conjeturas, elegir un modelo para resolver los problemas en cuestión y argumentar acerca de la validez de los procedimientos utilizados y de los resultados que han obtenido. Y frente a estas ideas que son claves y que están de alguna forma en los lineamientos nacionales de la Argentina, nos vamos a preguntar entonces, bueno, pero entonces, ¿desde qué enfoque pensamos la enseñanza de la matemática? ¿Sí? Estamos pensando en que estas son las ideas que queremos que de alguna forma se desarrollen en el aula de la clase de matemática. Entonces, vamos a tener que pensar desde qué enfoque o mirada tendríamos que tener respecto a la matemática y respecto a la enseñanza de la matemática escolar. Y hay una cuestión fundamental que aparece, que no nos dice por ahora qué enfoque, pero sí nos dice qué características de ese enfoque. Ese enfoque
no debe ser de alguna forma pensado como un formalismo y no debe ser reducido a un utilitarismo, es decir, a una matemática instrumental. Por un lado está pensando en una matemática que no tiene que ver con lo formal, ¿sí? En los años 90, debajo de la perspectiva de la matemática moderna, a los que de alguna forma estuvimos transitando por esos años, nos enseñaban matemática dándonos definiciones y teoremas en la escuela secundaria, y de alguna forma el aprendizaje se basaba en leer las definiciones, interpretarlas y aplicarlas. El profesor presentaba la definición que estaba dada y de alguna forma enseñaba a aplicar esa definición o un procedimiento particular. Y el estudiante lo único que hacía era ver y tratar de repetir la misma idea que de alguna forma trasladaba el docente, ¿sí? Está diciéndonos entonces esta perspectiva, no confundamos con ese formalismo, tomemos distancia. Y además, no reduzcamos la enseñanza de la matemática como si fuera una matemática instrumental, es decir, que la matemática se reduce a pensarse como conocimientos que pueden ser aplicados, ¿sí? Nos está diciendo, ojo, no confundamos con esas ideas. Por otro lado, si nosotros avanzamos en las páginas, en la página 4 del diseño curricular, tenemos algunos 3 aspectos que están remarcados en pantalla, que los destacamos, porque son importantes para pensar. ¿Qué concepción de la matemática entonces estamos teniendo? Por un lado está diciendo que la matemática es la ciencia de los patterns o de los patrones, ¿sí? Por otro lado está diciendo que la matemática es un lenguaje que de alguna manera organiza, ¿sí? Y por último, aparece esta idea de quehacer matemático como una actividad de modelización. Y acá nos parece a nosotros importante recuperar estas 3 ideas, sobre todo haciendo hincapié en la última idea de quehacer matemático. Hacer matemática, actividad de modelización. Toda esta idea de la modelización, que de alguna manera ya ha aparecido en las clases anteriores, debiéramos tenerla en cuenta para pensar entonces qué tipo de matemática enseñar en la escuela secundaria. Invitamos a la lectura de la página 4 de la fundamentación de nuestro diseño curricular, que de alguna forma se recuperan los aportes de Morten Blumhoff para pensar en qué sería la modelización matemática. Por otro lado, avanzando las páginas, en la página 5, hay algunas cuestiones que están vinculadas a las concepciones del aprendizaje, es decir, qué se entiende de cómo los estudiantes aprenden matemática, es decir, cómo curricularmente, o sea, cómo la normativa establece que se da el aprendizaje de la matemática. Y en pantalla aparecen 3 cuestiones destacadas de la fundamentación en la página 5, que bueno, nosotros no vamos ahora a leerlas, pero sí invitamos a hacer lectura de ellas, y que tienen que ver con considerar que los aprendizajes se construyen a partir de diferentes sentidos y significados, ¿sí? Es decir, no hay un conocimiento matemático que, si bien es abstracto, no hay un conocimiento que de alguna forma detente un único sentido, un único significado. Es decir, es posible que un mismo objeto matemático tenga diferentes significados y sentidos de acuerdo al contexto en el que esté pensado, pero además hay una concepción que tiene que ver con la construcción, ¿sí? Los conocimientos matemáticos no debieran venir dados, sino construidos. Otra cuestión que aparece como nodo clave en la lectura es que se produce aprendizaje solo cuando se resuelven situaciones problemáticas. Acá vamos a detenernos más adelante en responder qué es entonces, o qué consideramos nosotros como problema o como situación problemática. Pero de alguna forma el diseño curricular nos está diciendo la única manera en la que se construyen los aprendizajes es a partir de chocarse con un problema o una situación problemática. Y por último, otra vez,
aparece esta idea de modelización y la expresa como un proceso que forma parte de la resolución de problemas, ¿sí? Entonces acá sí es válido preguntarnos entonces, bueno, el enfoque de enseñanza o también el enfoque didáctico de la enseñanza, ¿sí? Cuando uno piensa en cómo pienso la enseñanza, está pensando didácticamente. Y como ustedes bien lo señalaron en la clase anterior, en la clase presencial que tuvimos, el enfoque que de alguna forma está detrás del diseño curricular es la resolución de problemas. Bien, algunas cuestiones que a nosotras nos gustaría que nos vayamos haciendo en relación a interpelarnos, ¿no? Vayámonos preguntándonos qué se entiende por resolver problemas, o sea, qué es un problema, qué es el quehacer matemático, qué significa hacer matemática, qué se entiende por modelización y qué se entiende también por trabajo matemático. El diseño curricular recién leíamos en la página 4 que había un tipo de trabajo matemático. Bueno, ¿qué significa trabajo matemático? ¿Sí? Que son cuestiones que aparecen cuando nosotros pensamos en la enseñanza de la matemática en el aula, ¿sí? Estas cuestiones, si bien hay material para que puedan responderlas, nos interesaría que a partir de las lecturas que van realizando, de lecturas que ya han hecho y las nuevas que están por recorrer, vayan de alguna manera enfocándose en poder responder ustedes mismos mediante sus palabras y sus propias producciones a partir de las lecturas. ¿Qué sería entonces cada una de estas nociones? En relación a la actividad que habíamos trabajado con el diseño curricular, además de centrarnos en la fundamentación, también trabajamos los propósitos de enseñanza que se encuentran destacados en la página 9 y que nosotros acá los remarcamos en la diapositiva. Esos propósitos de enseñanza dicen mucho, aunque son pocos, porque son generales, pero están diciendo mucho en relación a el tipo de matemática que nosotros queremos que de alguna manera se ponga a andar en la enseñanza. Y también hay algunas otras cuestiones como, por ejemplo, qué concepción de error se supone o se espera que se va a trabajar en el aula, y cuestiones como la evaluación, que también aparece dentro de estos propósitos de enseñanza. Nosotros igualmente pensamos específicamente en el tipo de matemática que se espera que se ponga a circular o que se produzca en el aula, y de alguna manera nos preguntamos entonces cuál es la matemática que se espera que se enseñe, ¿sí? Hay que aclarar que los propósitos de enseñanza tienen que ver con lo que espera el docente que se desarrolle en el aula, ¿sí? Es como un propósito que se pone el docente, ¿sí? Por eso son propósitos desde la enseñanza. Y en relación al interrogante que nosotros nos hacemos, estamos pensando en una matemática que se construye a partir de resolver problemas en diversos contextos. Y por otro lado, estamos pensando en una enseñanza de la matemática que permita modelizar situaciones tanto de la matemática misma, es decir, intramatemáticas, como situaciones por fuera de la matemática, situaciones que son de otras ciencias, situaciones que son de la vida cotidiana, ¿sí? Eso serían situaciones extra matemáticas, es decir, por fuera de la matemática. Y por último, la actividad que les habíamos planteado tenía que ver con recorrer la organización de los contenidos de matemática. Acá al respecto, nosotros debiéramos poder leer qué sucede o cómo está organizada la idea de los contenidos en la clase de matemática. La resolución de problemas que aparece acá escrita en la primera columna, de alguna forma está pensada en dos vertientes. Ahora vamos a aclarar cuál es cuál. En esta primera columna aparece la resolución de problemas porque es como si fuera un contenido metacognitivo. O metadisciplinar, mejor dicho. No es un contenido disciplinar propiamente dicho de la matemática, pero sí es un contenido de alguna forma que atraviesa esta idea de la enseñanza. Y tiene que ver con lo epistemológico, tiene que ver con cómo concebimos que se da la matemática. Nosotros dijimos que la matemática, el diseño curricular,
la concibe como una construcción disciplinar a base de la resolución de problemas. Es decir, los matemáticos fueron de alguna manera encontrándose con situaciones problemáticas que tuvieron que resolver, y por eso de alguna forma se construye el conocimiento disciplinar. Por lo tanto, esta resolución de problemas que aparece en la primera columna está pensada como un contenido metadisciplinar, es decir, una cuestión del enfoque epistemológico que se tiene para pensar la matemática y su enseñanza. Acá, por ejemplo, acá arriba, aparecen los propósitos de enseñanza, y si ustedes en este caso particular leen, dice proponer la resolución de problemas en contextos diversos. Acá esta resolución de problemas tiene que ver con una estrategia metodológica. Es decir, está pensado como la estrategia de enseñanza que el docente o la docente va a poner a andar. Es decir, voy a enseñar por medio de la estrategia de resolver problemas. ¿Sí? Les voy a dar problemas a mis estudiantes para que resuelvan, y a partir de esos problemas voy a poner a andar todos estos saberes. ¿Sí? Acá arriba, que dice en este caso particular, los conjuntos numéricos, propiedades y usos de los números, tiene que ver con un nivel del campo conceptual. ¿Sí? Ahí está de alguna forma como el título de todos esos contenidos o saberes que van a aparecer aquí abajo, discriminados en primer, segundo y tercer año de la secundaria básica. ¿Sí? En este caso, nosotros nos vamos a parar en los ejes del diseño curricular, los ejes de contenidos, que son 4, nosotros acá en la diapositiva tenemos uno en particular, pero son 4, está el eje de los números y operaciones, el eje del lenguaje gráfico y algebraico, el eje de la geometría y la medida, y el eje de la probabilidad y la estadística. Y estos ejes, vale también la pena aclarar, que estos ejes también siguen o continúan en lo que sería el ciclo orientado de la escuela secundaria, ¿sí? Es decir, siguen o se continúan ampliando en lo que sería el cuarto, quinto y sexto año del orientado, ¿sí? Respecto a la enseñanza de la matemática. En relación a los contenidos, no está tan claro qué es lo que hay que enseñar. La realidad es esa, hay que interpretar, ¿sí? No dice específicamente, y está a propósito eso, no dice qué enseñar, sino que eso está expresado en términos de saberes. ¿Y qué significa que esté expresado en términos de saberes? Significa que de alguna forma ahí, en el recuadro en verde, lo que aparece es los aprendizajes que los y las estudiantes debieran desarrollar, alcanzar y aprender en el trayecto, digamos, en cada uno de estos años, ¿sí? En la actividad que nosotros les dimos, les pedimos que de alguna forma se organizan en los grupos que había en el aula, que elijan un eje, y que se centren en ese eje para poder de alguna forma registrar cómo evolucionan los contenidos. Es decir, que describan qué hay que enseñar, qué contenidos se enseñan, y cómo va esa evolución a partir en primer, segundo y tercer año. Es decir, se logra completar, se profundiza, no se profundiza, no se completa, pero ¿qué es lo que hay que enseñar? Y en relación a esta idea, nosotros vamos a tomar en esta clase videada un eje particular, que es el eje de geometría y medida, y dentro de ese eje particular vamos a tomar un contenido que es el de polígonos convexos, figuras circulares y cuerpos geométricos. O sea, ahí hay 3 nociones distintas que tiene que ver con la geometría. No son las únicas, repito, estamos trabajando con un ejemplo particular, ¿sí? Para que ustedes tengan de alguna forma herramientas para poder hacer ese análisis de la actividad. En relación al primer año, respecto a esos contenidos, o sea, polígonos convexos, figuras circulares y cuerpos geométricos, se espera que los estudiantes puedan analizar, caracterizar y clasificar. Si yo, por ejemplo, pienso en el triángulo, que es un polígono convexo, entonces, ¿qué quiero enseñar o qué tengo que enseñar en el primer año? Y lo que tengo que enseñar tiene que ver con el análisis, que los estudiantes puedan de alguna forma analizar los triángulos, caracterizarlos, es decir,
cuáles son los elementos del triángulo, 3 vértices, 3 lados, 3 ángulos, ¿sí? Y clasificarlos, es decir, clasificar en triángulos según sus lados o según sus ángulos, ¿sí? O serán equiláteros, serán escalenos, serán isósceles, o serán, según sus ángulos, oblicuángulo, acutángulo o rectángulo. Después se solicita que los estudiantes puedan explorar y conjeturar condiciones necesarias y suficientes para la construcción. Es decir, si construyo un triángulo, ¿qué datos necesito para construir un triángulo? ¿Sí? Si me dan los 3 lados y los 3 ángulos, o si con los 3 lados ya es suficiente para construir un triángulo. Si me dieran además los 3 ángulos y los 3 lados, entonces, ¿qué es suficiente y qué es necesario respecto a la construcción? Estoy pensando en los triángulos, pero esto está pensado para todos los polígonos convexos, para todas las figuras circulares y para todos los cuerpos geométricos, ¿sí? Y en primer año también, de alguna forma, está pensado que para los cuerpos geométricos se relacione la cantidad de vértices con la cantidad de aristas, ¿sí? Eso es la idea, por lo menos la propuesta, para trabajar en un primer año. ¿Qué pasa con esos contenidos en segundo año? ¿Cómo van evolucionando? Y en primero hicieron todo lo que acabamos de decir, pero en segundo, además, los van a construir con regla y compás, por lo menos a los polígonos, ¿sí? Es decir, la utilización de regla y compás para la construcción aparece en el segundo año, no en el primero. ¿Qué quiere decir? En el primero van a analizar, van a caracterizar, van a clasificar, van a explorar y conjeturar acerca de las construcciones. ¿Las pueden hacer? Sí, las pueden hacer, pero la idea de que utilicen la regla y el compás está en segundo año, ¿sí? Por otro lado aparece otra cuestión que tiene que ver con las propiedades que cumplen los polígonos. A ver, propiedades en el sentido de que si estoy con un triángulo, por ejemplo, isósceles, poder argumentar, pensar, explorar, sostener, ¿no? Que un triángulo isósceles va a tener 2 ángulos iguales y un ángulo desigual. O que un triángulo equilátero tiene la propiedad de que sus 3 ángulos miden 60 grados. Es decir, se sobrepasa o se evoluciona esta idea de caracterización, que la caracterización está basada en los elementos de los polígonos, y aquí en segundo año ya se va a las propiedades. ¿Qué propiedades tiene una figura o un polígono? En relación a la circunferencia, la mediatriz, la bisectriz, que son contenidos que aparecen pura y exclusivamente acá en segundo año, se trata de trabajar con estas 3 nociones desde la idea de lugar geométrico. Es decir, la circunferencia no va a ser un círculo ni algo redondo, como algunas ideas que por ahí aparecen en primaria, sino que se va a avanzar hacia una noción de los puntos que tienen o que equidistan, que tienen igual distancia, o un punto central. Aparece la noción de radio como una característica que aparecía en primer año, pero acá tiene que ver con un lugar geométrico. Cuando yo pienso en todos los puntos que equidistan de un solo punto, estoy pensando en una circunferencia. Lo mismo la mediatriz y la bisectriz como lugares geométricos, ¿sí? Como lugares geométricos que tienen una propiedad en particular. Y aparece esta idea de construir la mediatriz y la bisectriz. ¿Con qué? Con la regla y el compás, como se dijo antes. Y por otro lado, frente a estos polígonos, aparece la idea de estimar y calcular perímetros y áreas, ¿sí? Es decir, de alguna forma, yo debería poder estimar, conociendo algunos datos de los polígonos, si pensamos en un triángulo, conociendo algún dato del triángulo, o la base, la altura, o que la base es el doble de la altura, bueno, estimar de alguna forma cuál sería el perímetro y cuál sería el área, y poder calcular también. Ya en tercer año aparece la posibilidad o la necesidad de enseñar a construir figuras semejantes, ¿sí?
Fíjense que se supone que todos los saberes de primero y segundo son saberes previos para poder encarar la construcción de figuras semejantes. Y respecto en particular a la semejanza de triángulos, que es un saber que aparece en tercer año, la idea es que los estudiantes puedan conjeturar y argumentar sobre los criterios de semejanza. Es decir, un triángulo es semejante a otro cuando sucede algo, ¿sí? ¿Qué condiciones suceden? Es decir, si los ángulos de un triángulo son iguales que los ángulos de otro triángulo, entonces no necesariamente esos triángulos van a ser congruentes o iguales, sino que pueden ser semejantes. Entonces, hay una idea de argumentación y también de construcción de criterios. Bien, la actividad que nosotros les habíamos planteado y que nosotros esperamos que para este encuentro ustedes ya la tengan realizada, verán que no les pedimos que la entreguen por ningún medio hasta ahora. Lo que nosotros pedimos es que sí ahora la revisen en función de todo lo que estuvimos charlando en esta clase videada, que puedan recuperar lo que hicieron y modificar si fuera necesario, y una vez que, viendo la clase videada, sacando algunas conclusiones, charlando en el grupo, consideren que su producción de alguna forma tiene en cuenta todas estas cuestiones que fuimos charlando, lo que les vamos a pedir es que suban su producción a un muro de Padlet. Pueden acceder haciendo clic en el enlace o con el código QR que aparece en pantalla. En el Padlet, la idea es que todos podamos ver qué produjo el otro grupo que produjo, y de alguna forma podamos sacar algunas claves, ¿no?, para pensar en esto del enfoque por resolución de problemas. Además, van a tener, este primer momento es para recuperar la actividad anterior, van a tener un segundo momento que los invitamos a la lectura de la clase que hemos preparado con la profe Marisol, y ahí van a tener algunas actividades también para hacer y pensar de acuerdo a la idea que les dejamos escrita.